Hola, buenos días, Nathan. No alcancé a escuchar. La pantalla también se ve, ¿verdad? Genial, ya. Ok, bueno, mm, vamos a revisar ahora las infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Este capítulo va a revisar lo más frecuente, porque las infecciones en realidad, al igual que en infectología, pues abarcan capítulos extensos, pero por su prevalencia en especial, vamos a hablar de la tuberculosis, de las meningitis eh, y algunas otras infecciones del sistema nervioso que en algunos casos, sobre todo en nuestro medio, son importantes como la cisticercosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben, el sistema nervioso involucra al cerebro, médula, nervios ópticos, meninges, ¿no? Y las infecciones que ocurran van a tener que pasar varios filtros. El tejido, estos tejidos, cerebro, cerebelo, médula, son tejidos altamente protegidos, ¿no? Si ustedes recuerdan, además de la protección externa constituida por el hueso, por ejemplo, que estamos viendo acá, ¿no? La piel, el hueso, existen las meninges. La principal función de las meninges, además del sostén de estos tejidos, es la protección, ¿no? Para evitar un intercambio o una exposición de estos tejidos hacia injurias, ya sea mecánicas, infecciosas o de otros tipos. Además de eso, el tejido cerebral tiene otras protecciones, dentro de las que se incluye la actividad celular de las células de sostén, ¿no? Propias del tejido, la microglia en especial. En realidad, todos los astrocitos, los tejidos eh, intraparenquimales, pues constituyen junto con el endotelio constituyen una barrera de defensa que va a evitar que se produzca el traspaso, ya sea de, obviamente, bacterias, virus, etcétera, pero también de algunos tóxicos, ¿no? En el caso de algunos procesos infecciosos o inflamatorios, el acceso hacia el cerebro, hacia el parénquima del sistema nervioso, es poco probable por justamente esta barrera endotelial que es diferente al resto de la economía. Entonces, que quede claro que este tejido tiene la protección ósea, la protección dérmica, debido a su alta susceptibilidad. Bueno, y quizás un segundo punto importante también de señalar es que el parénquima cerebral es casi un santuario para otros tipos de procesos o enfermedades sistémicas que pueden afectar solo en estadios o en cuadros muy agresivos hacia el sistema nervioso. Un ejemplo quizás importante que señala la resistencia del sistema nervioso es el lupus, ¿no? En el lupus nosotros tenemos una actividad inflamatoria sistémica que al comprometer el sistema nervioso, generalmente en formas muy agresivas, pues va a tener que traspasar una barrera vascular muy fuerte, muy fuerte. Bueno, ¿quiénes infectan al sistema nervioso? Infectan bacterias, micobacterias, levaduras, hongos, virus, ¿no? Parásitos, unos parásitos específicos como el cisticerco, que no lo hemos puesto acá, que para nosotros es muy frecuente. Y también aquí habría que añadir las infecciones por priones, ¿no? El,
las infecciones priónicas en especial, la cisticercosis y los priones, tienen como punto o como tejido objetivo principal el cerebro, el parénquima cerebral. Bueno, para que ocurra cualquier infección o al sistema nervioso, aparte de estas barreras externas, ¿no? De óseas y de las meninges, generalmente va a producirse injuria de la barrera hematoencefálica, ¿ya? Esto es muy, muy importante de entender porque la injuria de la barrera hematoencefálica y especialmente de el tejido endotelial cerebral, de los vasos cerebrales, es un tejido que tiene estas uniones muy fuertes, que como les decía hace un momento, van a impedir el acceso hacia el parénquima. Si este es el parénquima aquí, pues estas uniones muy fuertes, se llaman uniones fuertes, tight junctions, estas uniones van a impedir que pase cualquier elemento extraño como bacterias, virus, también productos de estas bacterias o virus, haciendo que normalmente ante una infección, una bacteriemia o una viremia, ¿no? Sea para la mayoría de gérmenes muy difícil el traspaso a través de la barrera endotelial, ¿ya? Entonces, ojo que con entender esto, entendiendo que la barrera hematoencefálica va a impedir el paso, la probabilidad de infección en realidad es baja, ¿no? Entonces tenemos muy frecuentemente procesos infecciosos, sobre todo en la infancia, qué sé yo, cuadros pulmonares, diarreicos, que pueden hacer bacteriemias y que no necesariamente afectan al sistema nervioso. En el tiempo, nuestra inmunidad se ha modificado de manera que es poco probable que pase o que atraviese esta barrera el, eh, el, la bacteria, el virus, ¿no? Entonces, en algunos casos, lamentablemente, puede producirse procesos que van a afectar esta, esta función endotelial, ¿no? En el sistema nervioso, ya sea porque haya un trauma directo, una injuria, a veces necrosis, y eso va a permitir que al pasar una vez que se ha vencido esta barrera hematoencefálica, van a pasar eh, componentes como celulares o componentes de detritos celulares hacia el parénquima cerebral. Una vez que se ha producido el ingreso de estos componentes celulares o partes o componentes celulares o virales o bacterianos hacia el parénquima, pues se produce algo que es muy grave respecto a otros tipos de infecciones. Es que se produce, y esto tengan en cuenta, es muy, muy importante los que están haciendo, los que piensan ser pediatras, internistas, etcétera, tengan en cuenta que aquí se va a producir un proceso infeccioso muy agresivo, ¿ya? Un proceso infeccioso inflamatorio que tiene en especial una respuesta mediada por moléculas inflamatorias propias del parénquima cerebral, sobre todo por las famosas citoquinas, ¿no? Entonces, se produce algo que ha tenido muchos nombres, ¿no? La tormenta de citoquinas, la tormenta inflamatoria, en fin. Entonces, ante cualquier proceso inflamatorio, infeccioso en especial, pues vamos a tener una respuesta inflamatoria tan agresiva que suele ser mucho más letal, mayor mortalidad a causa del proceso inflamatorio que la misma bacteria. El ejemplo clásico de esto es
el proceso inflamatorio que se produce en la tuberculosis del sistema nervioso, ¿no? En la tuberculosis del sistema nervioso, normalmente nosotros vamos a tener la bacteria que se ha localizado en alguna área del cerebro, ha desarrollado el calcio, ¿no? Pero si bien esta bacteria es de crecimiento lento, puede producir sangrado, necrosis de los tejidos, un área del cerebro, del parénquima, pues es el proceso inflamatorio circundante que suele llevar a mayor lesión y mayor probabilidad de morbimortalidad en nuestros pacientes. ¿Ya? Bueno, entonces, dependiendo de la respuesta inflamatoria, del estado inmunitario del huésped, los procesos inflamatorios en general que van a acceder al sistema nervioso tienen una acción en especial sobre las proteínas de unión celular en la célula endotelial, ¿no? Les decía, estas uniones fuertes, ¿no? Tight junctions, ¿no? Hacen que entre una célula endotelial y otra, el pasaje de sustancias sea poco probable. Entonces, los procesos inflamatorios van a afectar en especial, los que tienen acceso hacia el sistema nervioso central, van a afectar en especial a estas proteínas de unión, aquí, ¿no? Ya sea que las inhabilitan o las degradan, permitiendo que se produzca el acceso hacia el intraparenquimal, ¿no? Entonces, cuando se han destruido estas proteínas, el acceso va a ser más fácil. Lamentablemente, esto atrae no solamente la bacteria o el componente celular, viral que está atravesando, sino también algunos otros elementos de sanguíneos que van a ingresar hacia el parénquima. Las rutas de infección para que lleguen al sistema nervioso central ciertamente son primariamente estas, ¿no? Los procesos vasculares. La primera causa de infección en el sistema nervioso es la bacteriemia, la viremia o la fungemia, dependiendo del caso, es decir, aparición o ingreso a través de vía hemática, ¿no? La vía hemática quizás sea la principal. Pero también hay que tener en cuenta que además existen otras zonas de alto riesgo para acceder hacia el sistema nervioso, ¿no? Entonces, recuerden esto, primero la bacteriemia y la viremia son los puntos de acceso más frecuentes. Lamentablemente, como les decía, tenemos riesgos en otras áreas y en especial en el macizo facial en relación a los senos paranasales, el oído y también en algunos casos estructuras de la cavidad oral pueden llegar a en algún momento destruir o provocar procesos inflamatorios muy cercanos hacia las meninges, provocan pequeñas pequeños procesos inflamatorios muy cercanos a las estructuras del parénquima y llevan a destruir el tejido, ya sea óseo, como en el caso de los senos paranasales que estamos viendo aquí, ¿no? Pueden aparecer estos procesos inflamatorios, o el tejido óseo, el tejido membranoso es muy débil en estas zonas y pues aparece la infección por contigüidad, ¿no? Entonces, la bacteriemia, la viremia y la segunda causa es la infección por contigüidad, ¿ya? La infección por contigüidad, generalmente, la primera causa suele ser infección en senos paranasales, oído, ¿no?
que puede estar circundante. Menos frecuentes, ¿no? Son tejidos en otras áreas, ¿no? La piel, los pulmones, el tracto gastrointestinal. Generalmente cuando existen infecciones remotas, digamos gastrointestinales, la piel, generalmente va a estar asociado estos procesos a cuadros de shunt, ¿no? Derecha e izquierda. Entonces, por ejemplo, a veces existen, digamos, infecciones en el miembro inferior por una bacteria que está produciendo un absceso, qué sé yo, en el pie, digamos, ¿no? Y para que acceda de forma rápida al sistema nervioso central, necesitamos que haya un shunt. Entonces, considerar eso, sobre todo cuando hay infecciones distantes, ¿no? Pulmonares o en otras áreas, ¿no? Para mencionar también que es importante decir que las sinusitis, las infecciones de los senos paranasales en especial, pueden, por su cercanía y su asociación con estructuras vasculares, pueden a veces producir infecciones retrógradas por flebotrombosis, ¿no? Hacia las venas circundantes, en especial en las áreas donde tenemos cerca los senos venosos, ¿no? Em, los senos longitudinal superior, el seno cavernoso aquí, pueden ser zonas muy frecuentemente afectadas con alto riesgo de mortalidad. Y aquí lo que faltó mencionar, ¿no? Es un tipo de infección, ¿no? Un tipo de acceso hacia el sistema nervioso central que se da, el ejemplo típico es el virus de la rabia, ¿no? El virus de la rabia ingresa hacia el sistema nervioso a través de la misma neurona, ¿no? Entonces es una infección neuronal retrógrada, así se llama. Significa que el perrito, por ejemplo, em, le mordió al paciente en el pie, ¿no? El proceso de infección o de la herida en realidad pudo ser no muy importante, pero al acceder el virus hacia el nervio, este virus va a viajar desde esa porción distal en dirección hacia el sistema nervioso central. Entonces puede haber una infestación hacia las estructuras centrales, ¿no? En el caso también de los priones, ¿no? La enfermedad priónica en realidad afecta a múltiples tejidos y también dentro de estos, pues el sistema nervioso central. Son infecciones muy lentas que se van a producir en muchos años. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar entonces de la infección más frecuente, ¿no? Más peligrosa y con altísima mortalidad, ¿ya? Las meningitis, entonces. Las meningitis son, por definición, una emergencia médica, ¿ya? Y aquí un punto importante. La sospecha de meningitis, sospechar meningitis, ¿ya? Es una emergencia. Miren que no estoy diciendo confirmar. Si yo tengo una sospecha de meningitis, ese paciente es una emergencia, es un paciente en el que no se puede esperar en absoluto, ¿ya? Entonces, las meningitis, que en realidad la mayoría de veces van a ser en realidad meningoencefalitis, porque suelen afectar secundariamente el parénquima, ¿no? Van a constituir procesos inflamatorios de las leptomeninges. Las leptomeninges son la pía y el aracnoides, ¿no? Incluyendo el espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, este proceso inflamatorio ha ocurrido porque se ha perdido en algún punto, en alguna parte de toda la extensión que tienen estas leptomeninges, se ha perdido la protección, ya sea ósea o de otros tejidos, permitiendo que
un agente bacteriano, viral, de cualquier tipo, acceda, ¿no? Acceda a este espacio. Eh, Entendiendo que la cubierta meningia está en todo el trayecto, toda la convexidad, la región medular incluso, pues esta infección suele extenderse muy rápidamente. Entonces nosotros tenemos el líquido cefalorraquídeo, el espacio subaracnoideo, que ustedes ya conocen, ¿no? Tenemos un líquido que está circulando, que está movilizándose, ¿no? A esa movilización va además transportar pues estos exógenos, ¿no? Estos agentes bacterianos, virales o del tipo que fuera, ¿no? Y rápidamente la infección se disemina, ¿no? Nosotros cuando tenemos la famosa rigidez de nuca, ¿no? Cualquiera de los signos meningios, Kernik, Brudzinski, que seguro ustedes ya conocen, pues es consecuencia de que el proceso de infección y de inflamación, las dos cosas, la infección y la inflamación, se ha diseminado a través de las meninges, ¿ya? Cuando el proceso infeccioso es mucho más severo, es muy frecuente que encontremos paquimeningitis, que es el compromiso, además de la dura madre. Si ustedes han hecho anatomía y han palpado la dura madre, se han dado cuenta que es muy dura realmente, ¿no? Entonces, es es una capa muy gruesa, casi inextensible, ¿no? Y que si es que llega el proceso inflamatorio destructivo generalmente, pues provoca cuadros muy, muy agresivos, ¿no? Entonces, meningitis técnicamente, entonces sería para la mayoría de los casos la afectación de las leptomeninges, en algunos casos también de la afección de la dura madre, la paquimeningitis, ¿no? Em, el, la anatomía del cerebro, nosotros tenemos un tejido cerebral que tiene los surcos, las cisuras, ¿no? Entonces, es justamente en estas áreas donde suele haber, ¿no? Entre los surcos, las cisuras, una protección pial, de la pía, que suele ser una zona de bajo flujo y que en algunos tipos de infecciones, por ejemplo en la tuberculosis, es muy frecuente que en estas zonas encontremos áreas donde pueda la bacteria desarrollarse lentamente, ¿no? Si hablamos de la tuberculosis, ¿no? Es a veces muy frecuente que en estas zonas, ¿no? Se produzca el ingreso de algunos vasos, algunos vasitos, hacia el parénquima. Esas zonas, aquí está representado, ¿no? Ese es el parénquima, están los vasos, ¿no? Entonces, en estas zonas, aquí, suelen depositarse a veces las bacterias como la tuberculosis, ¿no? Y es un medio adecuado para su crecimiento, ¿no? En algunos casos, estos componentes celulares, bacterianos, virales, acceden del espacio subaracnoideo vascular hacia el parénquima. Y ahí pueden formar abscesos, en el caso de la tuberculosis, los tuberculomas, ¿no? Tuberculomas, ¿ya? Dependiendo del grado de infección. En algunas bacterias tienen características muy agresivas, por ejemplo, el meningococo, ¿no? El meningococo, una vez que ingresa, se disemina rápidamente, en unas horas puede matar al paciente, ¿no? Y la diseminación en el espacio subaracnoide ocurre muy, muy rápido, eh, y el paciente puede morir en horas, ¿no? Una bacteria muy agresiva, ¿no? Culpable de las famosas pestes eh, descritas en la historia, ¿no? La historia medieval en especial.
Y eso es porque la diseminación se produce muy rápido. En el caso contrario de la tuberculosis, la infección es muy lenta, muy lenta, porque la replicación bacteriana también es así, es muy lenta y requiere un medio adecuado, ¿no? Que suele ocurrir en los famosos espacios de Birchow-Robin, ¿no? Birchow-Robin, perdón, ¿no? Entonces, a tener en cuenta la anatomía de del parénquima cerebral. También tener en cuenta que normalmente en el parénquima cerebral, nosotros hacia la profundidad, sustancia blanca aquí, ¿no? Hacia la profundidad, lo que vamos a tener es irrigación, ¿no? De vasitos penetrantes, irrigación terminal, ¿no? Si ustedes se acuerdan, por acá tenemos a las arterias lentículo-estriadas, aquí en la profundidad. Esas arterias eh, son arterias terminales con un flujo sanguíneo distinto, ¿no? Con disminución de la velocidad de flujo, y eso también constituye una zona frecuente de afectación por este flujo que disminuye su velocidad en el parénquima cerebral, ¿ya? Eh, la clasificación de las meningitis está en relación al tiempo, ¿no? Y obviamente para nuestro sistema de salud, la más riesgosa es la meningitis aguda. El proceso inflamatorio se va a producir rápidamente. Ojo que puede producirse en horas. Y ese es el ejemplo clásico del meningococo. O hasta algunos días. Ahí sería el ejemplo clásico, el neumococo. ¿Por qué esto es importante? Porque el reconocimiento de este grupo de pacientes es clave para la salud pública, ¿no? Sobre todo determinar un brote, ¿no? Un brote de meningitis, meningocócica o neumocócica, que son las más agresivas. En algunos casos, las meningitis virales también van a ser de gran importancia, ¿no? Por algunos virus estacionales que podemos tener en ciertas épocas. En el caso de nuestros pacientes provenientes de la selva en especial, es frecuente que encontremos en algunos casos evoluciones muy graves que llevan inclusive en algunos casos a la muerte muy rápido, ¿no? Ojo, una meningitis aguda es muy importante de caracterizar. En el caso de las virales, a veces se autolimitan. En el caso de las subagudas, la mayoría tienen tratamientos que son muy fáciles de aplicar, ¿no? Para nosotros, para nuestra realidad, lamentablemente, la meningitis crónica también es una patología frecuente, sobre todo en los centros de alta complejidad, destacando aquí la tuberculosis, ¿no? La TBC del sistema nervioso es muy frecuente. Esta semana sus compañeros han visto hace 2 días 2 pacientes, ¿no? Con lesiones así multinodulares en el cerebro, por todo lado teníamos eh, infección hacia el parénquima, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar con un poquito más de calma en una clase aparte la tuberculosis, pero para nuestra realidad es una patología frecuente, ¿ya? Em, las meningitis asépticas pueden ocurrir muy frecuentemente en relación a infecciones, en especial virales. En las infecciones virales no vamos a encontrar el patógeno en el líquido cefalorraquídeo con alta frecuencia, y también en algunas infecciones bacterianas sistémicas o de otros órganos que liberan hacia el torrente sanguíneo algunos componentes celulares que pueden ser neurotoxinas y que van a hacer un cuadro de meningitis también, y no vamos a encontrar necesariamente la bacteria en el líquido, ¿ya? Bueno, meningitis recurrente, al menos debemos tener 2 episodios, ¿no?
separados después de una recuperación completa. Suele ocurrir también esto en la tuberculosis, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación y ciertamente el diagnóstico clásico del de la meningitis es aquí de la clínica, ¿no? Como ustedes están viendo en estas imágenes, sobre todo en esta, ¿no? La meninge inflamada, ¿no? La diseminación a través de los espacios, los surcos, las fisuras que estamos viendo acá de la meningitis, ¿no? El proceso inflamatorio sí se ve normalmente. Las imágenes de tomografía o resonancia no muestran las meninges, no las vemos, ¿no? Porque son muy delgaditas cuando no están inflamadas. Pero cuando hay proceso inflamatorio, vamos a ver lo que estamos encontrando acá. Ustedes miran con un poquito de detalle aquí, en esta figura, ¿no? Van a ver ese reforzamiento meningio, ¿sí? ¿Lo ven? Un reforzamiento meningio terrible que hay allí, ¿no? Extenso. Y se va por la superficie, ¿no? Superficie. Estos son ejemplos de tuberculosis que los vemos con mucha frecuencia, en especial yo creo en hospitales del Ministerio de Salud, ¿no? Bueno, entonces constituye una emergencia médica, tiene alta mortalidad, incluso con tratamiento, ¿no? Entonces, algunos términos importantes que debemos recordar para cualquier personal de salud, no solamente para el médico especialista. Cualquier personal de salud tiene que saber cuando sospechamos de meningitis. Les reitero, la sospecha de meningitis es una emergencia médica, la sospecha. El tratamiento en especial se va a iniciar ante la sospecha. Yo no requiero confirmación, yo lo único que requiero es la sospecha. Y la sospecha es netamente clínica, ¿ya? La sospecha clínica no es fácil, les cuento, ¿no? El grupo etario más afectado suelen ser los niñitos en el caso de las infecciones bacterianas. Entonces, la presentación clásica para la sospecha es fiebre, generalmente alta, alguna alteración del estado mental, que puede ser somnolencia, confusión, estupor, coma, obviamente, ¿no? Pero cualquier alteración del estado mental, la cefalea y la rigidez de nuca, ¿ya? Entonces, esta es una sospecha de meningitis. Un paciente que evoluciona en horas, días o semanas o meses también puede ocurrir, ¿no? Con este cuadro. Fiebre, alteración del estado mental. Bueno, la alteración del estado mental, la somnolencia, estupor, coma, confusión, desorientación, generalmente lleva al paciente a la emergencia. Pero podría faltar esto. Y quizás a destacar, yo les sugiero siempre este síntoma, la cefalea. La cefalea, sobre todo en los adultos jóvenes, es muy importante, en los niñitos también, cefalea severa, global, intensa, ¿no? Que puede ser descrita como opresiva, lancinante, lo que fuera. O sea, las descripciones de la cefalea pueden ser diversas, ¿no? Tanto esto es tan importante que en algunas meningitis es el único síntoma, por ejemplo, en la tuberculosis, ¿no? En la tuberculosis a veces puede faltar la fiebre, la alteración del estado mental, la focalización, puede faltar la rigidez de nuca, ¿no? Y el cuadro clínico a veces solamente se basa en la descripción de la cefalea, ¿no? Bueno, algunas respecto a esta meningitis posible, a la sospecha de meningitis, hay grupos etarios en los que estos síntomas van a variar. Vamos a ver. Primero, la fiebre es más frecuente de observarla en un inmunocompetente, en un niñito, un lactante, en un niño en los primeros años. En el anciano a veces no lo vemos, ¿no? La alteración del estado mental, ¿no? Somnolencia, estupor, coma. En los lactantes es muy difícil de caracterizar y aquí quizás haya que agregarle este síntoma, ¿no?
que es la famosa irritabilidad, ¿no? Que suele ser descrito mejor por la mamá o muy irritable, fastidiado, llorando todo el rato. Entonces, podemos no encontrar a veces este trastorno del estado mental en adultos jóvenes o ancianos, ¿no? La cefalea es casi imposible de caracterizar en el lactante, ¿no? En el niño pequeñito, recién nacido, en el lactante, no es fácil caracterizar la cefalea, ¿no? Y el hecho de que no haya desarrollado el lenguaje lactante, más aún. La rigidez de nuca. La rigidez de nuca en el anciano es muy difícil de encontrar y a veces el anciano tiene artrosis, ¿no? Entonces puede confundirse con mucha frecuencia la artrosis con la rigidez de nuca, ¿ya? Entonces, de esta diapositiva me interesa que ustedes recuerden, chicos, como todo médico general, todo personal de salud, tenemos que saber reconocer una meningitis. O sea, esto se lo piden a las enfermeras, ¿no? Entonces, más aún a ustedes, pues. Entonces, si yo tengo la sospecha, tengo que iniciar tratamiento, ¿ya? Ojo, reitero, lo reitero fastidiosamente, ¿ya? Iniciamos tratamiento. Yo sospecho, si me equivoqué y no es meningitis, no importa, no importa. ¿Por qué? Ya le inician tratamiento, si estoy con la dosis correcta, si el paciente no tiene otra contraindicación, no voy a hacerle ningún daño al paciente, ¿ya? Y el principio aquí general que está ahí es evitar el retraso en la medicación. Evitar el retraso en la medicación. Idealmente, claro, estamos hablando de hospitales nivel 3, entonces allí sí estaría obligado a hacer un diagnóstico inmediato. En realidad no, tampoco voy a demorar mucho, ¿no? Un diagnóstico inmediato. Esto no espera hazle la interconsulta al neurólogo, no. Primero le hacemos la PL, no. No, primero es la sospecha. Yo sospecho, inicio tratamiento. ¿Ya? Ideal, si yo estoy en un hospital nivel 2, nivel 3, claro, hacer la punción lumbar si es que no tiene contraindicaciones y mejor aún la imagen, ¿no? Eh, y el hemocultivo, ¿no? En realidad estos tres estudios son los básicos para todo paciente con sospecha de meningitis, ¿no? Son ideales, no siempre son factibles, ¿no? El hemocultivo de inmediato llega el paciente, tengo la sospecha y yo pido mi hemocultivo, ¿no? Si no hay contraindicación, la punción lumbar, o si hay signos de focalización, pues priorizaré la tomografía, ¿ya? Entonces, esa es una, eh, casi es una norma básica, ¿no? Y ojo, tienen que tener cuidado, no retrasen el inicio del antibiótico, ¿ya? Lo siguiente que tampoco debe retrasarse es el corticoide. Los corticoides se inician también de forma empírica, al igual que el antibiótico empírico, ¿no? La terapia endovenosa antimicrobiana es empírica, que quiere decir que no he determinado todavía qué bacteria, qué virus es o cuál es el agente infeccioso, ¿no? Y yo inicio esta terapia. ¿Por qué inicio corticoide, en especial la dexametasona? ¿Por qué? Porque ya les había comentado hace un momento, el proceso inflamatorio en el sistema nervioso central es muy agresivo, muy agresivo. De aquí que tengo que utilizar, ¿no?, tratamientos que controlen ese proceso inflamatorio, porque la liberación de interleuquinas, citoquinas, factor de necrosis tumoral, ¿no?, interferón, eh, y el complejo, bueno, dependiendo de la infección, ¿no?, el complejo mayor de histocompatibilidad activado, liberación de
otros agentes inflamatorios, suele ser más destructivo para el parénquima que el mismo proceso bacteriano, ¿no? Infeccioso. Esto tiene que quedar claro, doctor, porque un médico no debe retrasar el inicio del tratamiento ante la sospecha, ¿ya? Y siempre la base de nuestro tratamiento es el antibiótico más el corticoide, ¿ya? Siempre tiene que quedar claro. Y reitero, este tratamiento es empírico. Perdonen mi letra, pero así es. Es empírico. ¿Por qué? No necesito demostrar la bacteria, ¿no? Claro, lo ideal es que tengamos el líquido cefalorraquídeo, que tengamos el cultivo y digamos así, bueno, este es un neumococo, es un estafilococo, o lo que fuera, y escogemos la terapia antibiótica, ¿no? Bueno, ¿cómo se produce la infección? ¿Cuál es el proceso patológico? Bueno, se produce el acceso, ¿no? De la bacteria, virus, y en un foco, ¿no? En especial cercano o a veces pues hemático, que va a ingresar hacia el parénquima y va a vencer la inmunidad, ¿no? O sea, si nosotros hablamos del meningococo, del neumococo, estas bacterias o algún virus ha vencido la respuesta local del foco por el que ha ingresado, que sea la vía respiratoria, por ejemplo, ¿no? Y ha accedido hacia el parénquima perdón, hacia la sangre y ha ingresado hacia el sistema nervioso central o ha producido una ruptura de las estructuras circundantes, sobre todo en las estructuras craneofaciales en especial, ¿no? Entonces, una vez que llega hacia el sistema nervioso, ¿no? Como les comentaba, el espacio subaracnoideo en especial va a tener va a ofrecer a esta bacteria o virus la capacidad de crecimiento, ¿no? Y se va a producir un crecimiento en este espacio, ¿no? Ese es el primer punto de llegar. Entonces, una vez que ha vencido la barrera hematoencefálica, ha vencido las uniones fuertes que tienen el endotelio vascular cerebral, va a ingresar hacia el parénquima. Ingresa al parénquima y su primer objetivo es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica con este proceso inflamatorio se va a convertirse ya no en una barrera, sino va a ser permeable. La permeabilidad que va a permitir el paso de otros componentes celulares de la sangre, sobre todo dependiendo del caso, ¿no? Monocitos, linfocitos, ¿no? Que van a contribuir a la liberación de citoquinas y prostaglandinas. Aquí un punto importante, las citoquinas, las prostaglandinas aquí en el parénquima cerebral son de una alta letalidad para las estructuras celulares del parénquima. Repito, las citoquinas, las prostaglandinas secundarias al proceso inflamatorio, ya sea que esté viniendo por vía hemática o que se estén produciendo por los elementos celulares que van a invadir este parénquima, pues van a provocar un proceso de destrucción celular muy rápido, ¿no? Este proceso de destrucción celular que ocurre por el proceso inflamatorio va a dañar a la célula, ya sea la célula nerviosa, ¿no? A la neurona, o también a las células de soporte, a los astrocitos, ¿no? A los oligodendrocitos, a la microglia, y va a
producir destrucción celular, liberación de proteínas plasmáticas, y esto lleva primero al edema cerebral, la presencia de proteínas, incremento de proteínas inflamatorias en especial, va a hacer que se acumule líquido en el intercelular y eso lleva al edema, va a incrementar secundariamente la presión intracerebral y la presión, la hipertensión endocraniana que va a ocurrir en este momento, finalmente lleva a disminución de la irrigación, ¿no? Y esta disminución de la irrigación va a ser altamente compatible con injuria neuronal, injuria cerebral y muerte, ¿no? ¿Por qué se mueren estos pacientes tan rápido? Justo porque se producen todos estos procesos en el parénquima cerebral. ¿De acuerdo? Ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Me están escuchando o estoy hablando sola? Bueno. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Alguien quiere preguntar? Doctora, supongo que eso ya lo vamos a ver después, pero en todo caso, pues, si iniciamos de forma empírica los corticoides y los antimicrobianos, ¿qué es lo que se suele usar de elección para poder cubrir bien todas las causas o todos los agentes? Esa es una excelente pregunta y te agradezco eso. Y va a ser tarea para el día lunes, ¿ya? Bueno, la elección del antibiótico, ¿no? Depende directamente de algunos factores, ¿no? Dentro de la elección del antibiótico, primero está en relación a la edad, ¿no? A ver, ¿qué es lo que yo necesito saber? ¿Cuál será el germen más frecuente en el recién nacido? ¿De dónde le podría dar meningitis al recién nacido? ¿Ah? ¿De dónde? Del canal vaginal, ¿no? Entonces, en el recién nacido que tiene meningitis, yo voy a pensar en una bacteria que está en el canal vaginal. Eisan, ¿alguna que se te ocurra? Eisan. ¿Mm? ¿Alguna bacteria frecuente en el canal vaginal? Voy a pensar en eso, ¿no? Porque este niño no ha estado expuesto a un ambiente con pacientes tuberculosos, no tiene otros factores de riesgo. Teóricamente, la fuente de contaminación o sería hemática, si es que la madre está enferma, que es también la probabilidad es baja, o sería alguna bacteria del canal vaginal. Y ahí en especial sería ¿quién? El estreptococo del grupo B, ¿no? ¿Qué pasa en los niños de 0 a 3 meses? Ah, recién este niñito empieza a hacer contacto con otras personas, ¿no? Y incluso hasta los 3 años, más o menos, ¿no? Es el tiempo en el que van a ir adquiriendo una flora que se parece mucho a la del adulto, ¿no? Aquí, por ejemplo, son importantes las infecciones por algunos virus y algunas bacterias en especial, dentro de las que destacaríamos el neumococo quizás, que empieza recién a hacer contacto con el niño, que seguramente se va a infectar con algunos de los procesos inflamatorios infecciosos frecuentes en los niños. Entre los 3, los 5 años hasta los 20, 30 años, ¿no? Hay alguna bacteria en especial, ahí predomina el neumococo, se añade el estafilococo. ¿Qué pasa con eh, el anciano? ¿No? En el anciano su condición es aquí muy importante, ¿no? ¿Es un anciano que está en casa o es un anciano que está en un hogar de ancianos, ¿no? En un asilo, ¿no? Y ahí se mete una bacteria interesante que es la listeria, que también
va a estar presente en niños que van a guarderías, ¿no? Ahora tenemos una especie de brote, ¿no? No es una epidemia, un brote de esta enfermedad que es el Coxsackie, ¿no? Que da estos cuadros de erupciones dérmicas en los pies, en las manitos, ¿no? Entonces tengo que tomar en cuenta esas condiciones. En el alcohólico, en el alcohólico, en el paciente esplenectomizado, ¿cuál es la bacteria que es más frecuente? ¿Mm? El neumococo. Y si en casa ustedes tienen al abuelito o la abuelita, saben que debió haber recibido su vacuna para el neumococo, ¿no? En el paciente posoperado de una cirugía cerebral, ¿no? Entró a sala de operaciones por un TEC, por lo que fuera, ¿no? ¿Qué bacteria podría estar ingresando hacia el parénquima, ¿no? Entonces, ojo que en este, por ejemplo, es importante señalar que ha habido un compromiso en piel, ¿no? Entonces, allí voy a sospechar de una bacteria que es muy agresiva, que es el estafilococo. Entonces, estos factores son importantísimos a tomar en cuenta, ¿no? Si hablamos solo de la edad o de algunas condiciones de nuestros pacientes para escoger el antibiótico. Pero de aquí que quede bien, bien claro, chicos, esto es importante, incluso para sus familias. La sospecha clínica me tiene que hacer decidir tratamiento antimicrobiano de emergencia, urgente, urgente, ¿ya? Ya va siendo hora. ¿Listo? Ahí nos vamos a quedar y vamos a conversar el lunes, vamos a complementar. ¿Alguna pregunta, doctores? Muy bien. Nos quedamos ahí por ahora, ¿ya? Y nos encontramos el día lunes ya en clases. Un abrazo a todos. Gracias, doctora. Chao, nos vemos.